Pues este pasaje yo creo que es sencillito, realmente no encontramos nada difícil en él. Claramente el apóstol Pablo aquí está delineando las características de un creyente que quiere ser un vaso honroso en la casa de Dios. Ahora, permítame darle una explicación a lo que Pablo se estaba refiriendo en esta ilustración que él hace al comienzo de este pasaje. Perdón, se me había olvidado ponérselo aquí delante. Pero la casa grande en este pasaje representa la iglesia. Los utensilios de oro y plata, claro que son los más valiosos. Los utensilios de madera y barro son para usos más comunes. Y bueno, no son los utensilios que sacaríamos cuando tenemos una visita que viene a visitarnos y quizás a cenar en nuestra casa. Los utensilios de madera y de barro, de nuevo, son despreciados por el Señor desde su perspectiva. Él los ve, digamos, con disgusto o tristeza. Los utensilios honorables representan a los creyentes fieles, a los creyentes que son útiles al Señor. Son los buenos soldados, los atletas que luchan y se sacrifican y se disciplinan, los labradores que trabajan también arduamente. Esos son los vasos honrosos, los utensilios de más valor en la casa de Dios. Y bueno, yo creo que nosotros todos aquí tuviéramos que admitir, bueno, eso suena lógico, claro que debe ser así. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes prefieren ser usados como un vaso honroso en la casa de Dios? Esa es la pregunta, no tiene que responder. Pero yo creo que el Señor quisiera, y bueno, este pastor también quisiera, que no haya nadie aquí en esta iglesia que responda a este mensaje diciendo, bueno, pastor, yo me conformo con solo estar en la casa de Dios, con ser un miembro más en la familia de Dios. Yo me conformo con eso y que me pueden usar a mí como una botija verde o como se llama en Cuba, un tibol. Eso a mí no me importa. ¿Saben ustedes lo que es un tibol? Yo sé que en diferentes países tienen diferentes nombres. ¿Qué nombre me diste tú el jueves? Vacinilla, nica. Ok. ¿Se acuerdan nuestros abuelos que, bueno, tenían que salir afuera para usar el outhouse, el baño afuera? Sí, la letrina. Ponían un tibol debajo de la cama por si acaso tenían que ir al baño de noche y no querían salir. Bueno, hay algunos cristianos que dirían, yo me conformo con ser el tibol de esta iglesia, pastor. A mí lo que me interesa es ser parte de esta casa de Dios. Bueno, mis amados hermanos, yo no creo que hay nadie aquí, tú sabes, que pudiera ser un vaso honroso, pero que está dispuesto a que me usen ahí como sea. Y si no me puedo usar, también. Bueno, mis amados, antes de comenzar este estudio, para evitar que este estudio suene como algo legalista, yo detesto el legalismo, te digo la verdad. Y eso no significa que yo estoy a favor del liberalismo, no. Vivimos en la gracia de Dios, pero yo sé que este mensaje pudiera sonar en los oídos de alguien aquí como algo legalista, donde el pastor le va a decir, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto.
y tienes que dejar de hacer aquello y dejar de hacer esto otro. Bueno, para evitar que este mensaje no suene así, como algo legalista, te voy a decir el por qué todos aquí debemos desear que el Señor pudiera usarnos en su casa como un vaso honroso. ¿Tú sabes por qué todos debemos desear eso? Bueno, por gratitud, por lo que hemos recibido y también por amor, como estos dos autores. Pablo fue uno, el autor del libro a los Hebreos, solo Dios sabe quién fue, pero él dijo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Este es un pasaje que yo creo que ya todos ustedes lo deben de tener de memoria, lo hemos citado tantas veces, de memoria. Pero fíjate, habiendo recibido un reino inconmovible, seguro, firme, tengamos gratitud. Si no tenemos gratitud por este reino que hemos recibido, somos, perdone la expresión, peores que los perros. Porque cualquier perro ama al amo que le da de comer, que le da cariño, amor, gratitud, muy importante. Pero fíjate, es lo único que necesitamos para que mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. La gratitud pone en nuestro corazón el deseo de servir y de ser agradable al Señor. Pablo lo dijo de otra forma aquí, enfocando otro asunto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que lo que vale para Dios. Esta es la parte importante del pasaje, porque no vamos a entrar en lo de la circuncisión, no viene al caso. Lo que a Dios le importa es la fe que obra por el amor. ¿Ve? Dios nos ha amado tanto y ha demostrado su amor para con nosotros de tantas diferentes formas, la mayor siendo que envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Tú sabes lo que Dios busca de nosotros, solamente una sola cosa, que le amemos para atrás. Eso es lo que Él está buscando. Y si hacemos algo, que no lo hagamos a regañadientes o por un compromiso o porque queremos obtener una posición grande en la iglesia para nosotros, sino que todo nuestro trabajo en el Señor sea una obra por el amor que le hemos tenido o le estamos teniendo a Dios. Entonces, por eso es que debemos procurar ser un vaso honroso en la casa de Dios. Y fíjese, la primera característica entonces, creo que son 8, la primera característica de un vaso honroso, si tú quieres ser un vaso honroso, estas características, si no las tienes, pues busca tenerlas. Si la tienes un poquito, desarróllala para que sea más pronunciada en la vida tuya y en la vida mía. La primera característica es una vida limpia de contaminación. Fíjate. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice Pablo, estas cosas, de nuevo, tú sabes, nos parece que Pablo nos está hablando en enigmas. Estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, mis amados hermanos, recuerden que en el versículo 14 de este mismo pasaje, versículo 14, hoy estamos aquí en el 21. En el 14, si usted busca allí en su Biblia, vimos que el apóstol Pablo, la semana pasada lo estudiamos, les dijo, recuérdales esto. ¿Qué era esto? Bueno, mis amados, no es que Pablo nos está hablando en códigos y enigmas, sino que solo estaba siguiendo la línea de su pensamiento. Mientras él dictaba esta carta, tú sabes, recuerden que esta es una carta y el apóstol Pablo tenía algo en mente cuando él dijo estas cosas, o recuérdale esto. Y tiene que ser lo que él había dicho anterior a esto.
O sea, estas cosas se refiere a todo lo que hace a un soldado, buen soldado de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace a un buen soldado? Un soldado bueno, el no enredarse, no comprometerse con otros negocios. Ningún soldado se enreda. Entonces hay que limpiarse de esas cosas para ser un buen soldado. ¿Se acuerda cuando Pablo habló de un atleta? Tú sabes que se sacrifica y se disciplina para alcanzar el primer premio, no el segundo ni el tercero. No, Pablo dijo, yo de esta manera corro, yo de esta manera lucho y golpeo a mi cuerpo, lo pongo bajo servidumbre, lo pongo bajo mi control. Yo estoy viviendo una vida disciplinada, decía Pablo, una vida organizada. Yo sigo un schedule, yo tengo un propósito, tengo un plan y el plan es ganarme el premio, el primer premio, mis amados. Y también Pablo habló de un labrador. Tú sabes, un labrador no puede ser una persona perezosa. Él tiene que ser una persona dispuesta a trabajar duro, como hacen las personas que trabajan en el campo. Ahora hay otra cosa más. Pablo también nos había hablado anterior a decir esto, recuérdales y límpiate de estas cosas. Nos habló acerca de un maestro que se extravía de la verdad. Y entonces ahora es por eso que el apóstol Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, entonces va a tener la característica de un vaso honroso. Ahora, comprometerse con asuntos de esta vida, falta de disciplina, un poco de pereza o de vagancia. Estos son asuntos que muchos de nosotros fácilmente trataríamos de justificar, ¿no es cierto? Y no lo consideramos como un pecado, no es un pecado mortal. Después de todo, yo sé que yo soy un soldado de Jesucristo, pero yo tengo que vivir. Y se enreda fácilmente el soldado con otros asuntos. No sé si me explico, pero falta de disciplina. Bueno, para muchos cristianos eso no es un pecado mayor, pero tú sabes lo que es ser un labrador vago, perezoso, extraviarse de la verdad. ¿Tú sabes lo que eso es? Si no lo consideramos como un gran pecado, por lo menos debemos considerarlo como una desgracia de la gracia de Dios. Tú sabes, es una forma incorrecta para responder para la gente que está en la casa de Dios. Esa no es la forma de responder. Ahora, después de haber dicho esto, podemos ver la segunda característica. Una vida santificada. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento, alma muchas veces representa la vida de un individuo, la vida. Así que yo prefiero cambiar esa palabra, ahora no puedo. Pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo de una vida santificada. Tú sabes, la vida total, el alma de la persona. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Esa es la característica. Una vida santificada. Para honra, santificado. Ahora, cualquier cristiano que tiene la esperanza de que Dios algún día lo pudiera usar en su casa, acuérdate, la casa es la iglesia, pues esta es una característica primordial. Tú sabes, si no tenemos esta, olvídate. Vamos a ser eliminados, vamos a ser una desgracia de la gracia.
y no vamos a estar respondiendo bien, mis amados. Tenemos que tener una vida santificada. Y esto es para todos. Los pastores, los miembros, cualquier diácono, cualquier posición, una vida santificada, apartada del pecado y separada para Dios. Ahora, yo creo que todos nosotros comprendemos o debemos de saber que el creyente cuando nace de nuevo, instantáneamente es santificado. Instantáneamente. Somos puestos aparte. Dios nos saca del reino de Satanás y nos pone bajo el reino de su amado Hijo. Entonces, eso nos aparta. Y por eso todos nosotros experimentamos un cambio. Algunos más drásticos, otros más leves, pero todos nosotros nos damos cuenta que fuimos apartados de la vida que teníamos antes y ahora tenemos una nueva relación con Dios. Eso nos santifica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Anote que allí de nuevo, en otra página, en otro texto, nos está recordando el apóstol Pablo de que fuimos escogidos desde el principio de la eternidad, que no tiene principio. Pero allá, antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para salvación. Ese fue el propósito de la elección, para que un día fuéramos salvos. Y entonces para que Dios pudiera estar seguro de que el propósito de elección se iba a cumplir, después de que nos escogió, ¿tú sabes lo que Él hizo? Nos predestinó, arregló nuestro destino para que se cumpliera el propósito de Dios. Pero fíjate, todo eso Dios lo logró mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sí, conocer el Espíritu de Cristo, tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, que todo creyente lo tiene desde el instante que creemos en Jesús, que lo recibimos como nuestro Salvador y Señor. Entonces, eso nos santifica. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, y no quiero que pierdan la línea de pensamiento. Estamos hablando de una vida santificada. ¿Se acuerdan que el autor de Hebreos dijo esto de la santidad? Él dijo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, mis amados hermanos, los enemigos del Evangelio, los enemigos de Cristo, los enemigos de la salvación por gracia, malinterpretan este pasaje. Aquellos que enseñan que un creyente puede perder su salvación, se acercan a este versículo y lo único que ellos ven es, sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero interpretan mal, pensando que si el cristiano salvo, el cristiano que ya fue salvo por gracia, si no se santifica ese cristiano nunca verá al Señor. Entonces ellos implican que no lo va a ver porque ese creyente no se santificó y por tanto perdió la salvación. Hay un sinnúmero de cristianos que interpretan ese pasaje así, tú sabes, y sin darse cuenta destruyen el evangelio de la gracia de Dios. Echan a perder la gracia que les salvó. Porque ahora están diciendo que se requiere una contribución humana para que Dios nos pueda salvar. Y eso es un error. Porque entonces ya la salvación no sería por gracia. Pablo lo dijo bien claro en Romanos capítulo 11 y versículo 6. Que si es por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, dijo Pablo, la gracia ya no es gracia. Si le añadimos una contribución humana a la salvación que recibimos como un don de la gracia de Dios, ya la salvación no es por gracia. ¿Ve? Dios quiere salvar al pecador. Y Él no necesita la ayuda nuestra para hacerlo, mis amados. Entonces, fíjense, el creyente santificado en el momento de su salvación, sin esa santidad, es que nadie verá al Señor. Sin esa santidad que recibimos en el instante que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos santifica, nos aparta para Dios, nos hace posesión suya. Sin esa santidad, nadie lo va a ver. Digan amén, porque eso es verdad. Si tú nunca has nacido de nuevo, no importa si tú vives y mueres de rodillas, con chapitas de Coca-Cola debajo de las rodillas, haciendo penitencia, para tratar de santificarte o poniéndote un cinto lleno de clavos como hacían los sacerdotes, lo hacía Martín Lutero. No importa todos los esfuerzos de un ser humano pecador para santificarse, nunca lo va a lograr al estándar de santidad que Dios demanda. ¿Ve? Entonces, sin esa santidad, la que recibimos del Espíritu de Dios en el instante que somos salvos, sin esa, no le vamos a ver. Pero si ya fuimos santificados, señores, si ya fuimos santificados por el Espíritu, entonces no hay forma de retroceder lo que ya Dios comenzó en nosotros. El creyente es santificado en el momento de su salvación. Pero debemos entender que esa experiencia de ser apartado para Dios, esa experiencia da comienzo a un proceso de santificación que continúa por el resto de nuestra vida. No negamos eso. Pero todo ese proceso de santificación, el creyente no participa en ella para ser salvo, sino que nos santificamos porque hemos sido salvos. Esa es la diferencia. Pero la mayoría del mundo cristiano se tira para el otro lado y piensa que, no, si no eres un santico cuando Cristo venga. Por eso tú oyes muchos predicadores hablando al pueblo de Dios en la radio, diciendo, oye, tienes que estar listo, Cristo viene pronto, tienes que estar listo, porque si no estás listo, cuando Cristo viene, te vas a quedar atrás. Eso es una barrabasada. Tú sabes, decir eso es una equivocación en grande. Así que Dios tuvo el propósito de salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Pero yo puedo malograr ese propósito de Dios. Come on, mis amados. ¿Qué clase de salvador fuera ese? Un salvador incompetente. Un salvador que tiene la intención de salvar, pero no puede, porque una pulga le estorba. You gotta be kidding me, mis amados. Fíjate lo que Pablo dijo a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios demanda de una persona que ya ha sido santificada por el Espíritu y por la fe en la verdad. Que os apartéis, desde luego, aquí él da una lista, no una lista completa, pero dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, claro que sí. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Entienden ustedes esa parte? Oye, vale la pena ahora que estamos hablando de matrimonios de 34 años y de 50 años, de 49 años. Tú sabes, no en pasión. O sea, muchas veces leemos la Biblia, la pasamos por arriba y
pero no la agarramos. Un esposo cristiano, una esposa cristiana, ellos no se quedan juntos toda la vida por pasión. No, chicos, la pasión la perdieron, la empezaron a perder después de la luna de miel. Cuando despertaron al lado de esa persona y la vieron como nunca la habían visto antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, y ella está mirándote a ti también y está pensando lo mismo o algo parecido. Así que no es en pasión de concupiscencia como hace la gente inconversa, que piensa que todo depende de a little feeling, que yo lo sienta. No tienes que sentir nada. Tienes que aprender a amar a esa mujer como Dios te ama a ti, incondicionalmente. Aunque no lo sientas. ¿Estamos o no estamos? Así es. Así es como un matrimonio dura los 50 años, ¿verdad, hermano Ismael? Más o menos. Tiene miedo que la hermana Miriam le va a meter un codazo. Ahora, yo sé que las damas son más emotivas que los hombres. Tú sabes, el hombre no tiene que sentir nada. Pero, anyway, esa es la cosa. No en pasión de concupiscencia, como hacen los gentiles, los incrédulos, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que hay un proceso de santificación, pero como ya te dije, ese proceso nosotros tratamos de cumplir con él, no para obtener la salvación, sino porque ya la tenemos, mis amados. Ahora, quiero mencionarles las etapas. Nos pusimos a pensar, tú sabes, las diferentes etapas. Esto no está escrito en piedra, ni tú lo vas a encontrar en la Biblia, sino que está basado más o menos en la experiencia que nosotros tuvimos en el proceso de santificación. Aquí está, si te conviene anotarlo. Puede ser que la experiencia tuya no siga este orden o puede ser que haya sido un poco diferente, pero bueno, por lo menos aquí está la experiencia nuestra. Primero, la luna de miel, recién convertido. Oye, chicos, todo es chévere y uno piensa que ahora vamos a conquistar el mundo, que todo va a ser bien nice y ahora Señor, yo voy a vivir para ti y todo. Y bueno, pronto nos damos cuenta que fracasamos. Tú sabes, volvemos atrás, volvemos y cometemos los mismos pecados que teníamos antes. Y entonces, ¿qué es lo que viene después de eso? La disciplina del Señor, porque todo aquel que Él recibe como hijo, lo disciplina. Y así nos demuestra su amor. Dios quiere quitar nuestros pecados porque nuestros pecados nos hacen daño. That's it. Entonces estamos bajo disciplina, nos sentimos mal. Y entonces, tú sabes, vamos a hablar con un pastor. Yo lo hice. Fui a hablar con mi pastor. Le digo, pastor, me siento horrible. Ya se me quitó todo el gozo que yo tenía. Y ahora estoy seco por dentro, que ni siquiera los mensajes suyos me llegan. En otras palabras, yo le estaba diciendo a mi pastor, la culpa la tienes tú, ya tú no estás predicando los mensajes que a mí me llegan. ¿Ves? Siempre estamos dispuestos a echarle la culpa a otra persona por nuestra falta. ¿Se acuerdan de Adán? Fue la mujer que tú me diste. Bueno, y entonces el pastor con buenas intenciones quizás nos dice, mira, te tienes que rendir, you have to surrender, tienes que rededicar tu vida al Señor y tienes que prometerle que esta vez tú vas a tratar más duro, más duro. Y entonces comienza, tú sabes, cualquier pastor le dice eso a un cristiano que no sabe otra cosa, le suena lógico y el creyente va a decir, bueno, pastor, yo me voy. ¿Tú sabes cuántos bautistas se rededican su vida cada domingo en el culto? Porque los pastores bautistas tienen esa mala fama que comienzan una invitación esa de largometraje, que yo creo que el pastor
mide la efectividad de su mensaje por el número de personas que vienen, que él puede lograr sacarlo de la silla. Entonces él comienza decisiones de salvación. Y vengan, y después rededicación. Tú le has fallado al Señor, tienes que rededicar tu vida. Tú sabes, y viene un grupo de personas y el próximo domingo esas mismas personas van a ser los que van a salir de la silla y van a venir al frente. Rededicarme. ¿Qué es eso? Eso no funciona así. Y entonces hacer promesas con buenas intenciones. Señor, esta vez yo sí voy a tratar, esta semana yo voy a tratar. Pero caemos en esta etapa de la santificación. Santificación a mi manera. Santificación con mis esfuerzos. Santificación, yo voy a tratar más. Esa es la etapa de a mi manera. Y entonces después de eso, si no recibimos ninguna otra información, entramos en la etapa del gran fracaso. A mí, si estamos pecando aquí, este pecado, este sí te despierta, porque vas a caer en un pecado bien vergonzoso, un gran fracaso en la vida cristiana, que va a ser difícil, no imposible, pero difícil recuperarte de ese gran fracaso. Y entonces, después de esta etapa, viene la etapa del círculo de repetición. Porque imagínate, fracasaste de nuevo. Un gran fracaso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y hablamos con el pastor de nuevo. Con el mismo pastor. Y entonces entramos en la etapa del círculo de repetición. Porque ese amado pastor nos va a decir, mira, la razón por la cual tú te estás sintiendo tan mal es porque estás ahora, de nuevo, bajo disciplina. Así que tienes que hacer ahora el próximo paso, rendición, rededicación y promesa. Comprométete que esta vez tú con toda tu fuerza, tú vas ahí a santificarte. Y de nuevo te pone en el proceso de santificación a mi manera, con mi fuerza. Y eso te va a llevar otro gran fracaso. Y esos fracasos duelen. Puede ser un divorcio, una fornicación, adulterio, puede ser un gran fracaso que te destruye el testimonio de tu vida cristiana. Bueno, si tienes ese problema, después de varios ciclos de eso, de repetición, bajas a este otro ciclo, la etapa de la frustración. Aquí es donde el cristiano dice, bueno, mira, ya yo traté. Ya yo hice todo lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Oré más, vine más a la iglesia, ayuné más, hice más. Y yo hice, yo traté, yo aguanté, yo resistí. Y volví a caer. Entonces entra una espesa frustración. Y this is where muchos cristianos tiran la toalla. Y abandonan la fe. Porque ellos dicen, quizás eso funcione para otros cristianos allí santicos en la iglesia, pero para mí eso no funciona. Entonces se apartan. La próxima etapa es la que yo llamo la etapa del alumbramiento y el aprendizaje. Tropezamos con alguien que nos enseña y nos alumbra, para que nos demos cuenta que todos estos nuestros esfuerzos eran a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Entonces, después de ese alumbramiento y de ese aprendizaje, entramos en la etapa de aplicación, pero esta vez a la manera de Dios. ¿Ve? Y la manera de Dios es simplemente confiando, reconociendo, aceptando por fe lo que ya Dios hizo. Escúchenme, lo que ya Dios hizo para garantizar nuestro éxito en la vida cristiana y en nuestra lucha contra el pecado.
éxito en el proceso de santificación, pero a la manera de Dios esta vez. No dependiendo de mi fuerza y de mis ganas, sino que voy a depender en lo que ya Dios hizo. ¿Quiere que te diga lo que ya Dios hizo? Bueno, ese es otro mensaje, tú sabes, no tengo tiempo hoy para decírtelo. Pero ven, habla conmigo, tú sabes. Déjame darte un little clue. Cambiaría tu vida por completo si tú simplemente te dieras cuenta que el viejo hombre que tú eras antes, ya ese hombre no existe. Dios lo clavó juntamente con Cristo en la cruz. Y lo único que queda de Él es la memoria que nosotros tenemos de cómo Él funcionaba. La memoria, las costumbres del viejo hombre. La impresión que ese maldito hombre dejó en mi cuerpo. ¿Ves? Pero ese hombre ya está muerto. Dígame. Ok, entonces acaba de enterrarlo. Y date cuenta que ya tú no eres el hombre que tú eras antes. Esa es la santidad a la manera de Dios. Utilizando lo que ya Dios hizo. Creyendo, aceptando, considerándonos muertos al pecado. Y vivos para Dios. Con una nueva naturaleza. Bueno, eso es en miniatura. Lo que es el proceso de santificación a la manera de Dios. Y luego, cuando aplicamos eso, la vida cristiana exitosa. Que no es una vida perfecta, no, a veces vamos a tener nuestras caíditas, pero nos vamos a dar cuenta que estamos ganando más batallas que las que vamos a perder. Y entonces estamos ascendiendo en la santidad que Dios requiere de nosotros. Digan amén. Si necesita más información, venga y ya hable conmigo. Ahora, Pablo dice que debemos limpiarnos de toda contaminación. Y lo dijo aquí en Corintios también. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate, limpiémonos de toda contaminación de carne. Dicho sea de paso, carne aquí tiene que ver no necesariamente con el pellejo, el cuerpo físico, sino que carne es precisamente el fantasma con el cual nosotros luchamos. El fantasma del viejo hombre. Es la memoria que tenemos de él, las costumbres del viejo hombre, la impresión que él dejó en nuestra vida. Eso está encerrado aquí en la carne. Y de espíritu significa, yo creo que aquí, cualquier pecado de idolatría o de adoración extraña que estorba, pues, nuestra relación con Dios, carne y espíritu. Fíjense, el apóstol Pablo lo dijo de esta forma. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De nuevo, aquí carne es lo mismo. No es, bueno, sí, hay algunos deseos que vienen de nuestro cuerpo, pero tú sabes de dónde originan. Originan del viejo hombre. Entonces no podemos satisfacer esos deseos del viejo hombre, porque ahora tenemos un nuevo hombre, creado según Dios, viviendo en nosotros. Y tiene una nueva naturaleza ese nuevo hombre. Por tanto, no queremos satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. A los colosenses Pablo se lo dijo de otra forma. Fíjate, en este pasaje, en el versículo 1, versículo 5, versículo 12, Pablo le dice a los cristianos, si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, cuando él comienza diciendo resucitado, implica, ¿qué es lo primero que tiene que suceder para que una persona resucite? Morir.
Entonces, si ya has tenido esta experiencia de muerte del viejo hombre y has resucitado para vivir una vida nueva con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ve? Ese es el proceso de santificación. Pablo lo dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Ahí hay algunas muestras. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que también es un pecado espiritual, idolatría. Y luego Pablo dice en el versículo 12, y vestíos pues como escogidos de Dios, santos, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. En otras palabras, Pablo le dice aquí a los colosenses, vístanse como lo que ustedes son. Compórtense como el nuevo hombre. Tú sabes que desea hacer las cosas que son a Dios agradables. ¿Quién más les puedo citar? El apóstol Juan. Fíjate, Juan lo miró de otra forma. El proceso de santificación, Juan dijo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Cada vez que pecamos, estamos violando un mandamiento de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Digan amén. Noten que Juan le da a la cabeza del clavo. Cuando nos dice que Cristo no vino para perdonar nuestros pecados, no, Él tiene una mejor idea. Él apareció para quitar nuestros pecados. Él no quiere que te quedes con ninguno, ni yo tampoco. Quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, claro que no. Todo aquel que permanece en Él, escuchen esto, no peca. ¿Cómo es eso? No peca. Juan acababa de decir en el primer capítulo de esta misma epístola que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y ahora aquí está diciendo que el que ha nacido de Dios no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cuál es el problema? Sigue leyendo. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios de nuevo, para deshacer de nuevo las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, ¿ves? Está aclarando la cosa un poco más, no practica el pecado. Y la razón por la cual es que no puede. No puede pecar sin la reprensión de nuestro Dios. No puede pecar sin caer instantáneamente bajo la disciplina de un Padre que nos ama. Por eso Él dice aquí arriba, tú sabes, el creyente verdadero no peca. No, que va. Porque cuando peca, la simiente de Dios, el Espíritu de Dios permanece en Él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Dígame. Amén. Si tú no entiendes lo que Juan está diciendo aquí, peca para que tú veas. No, yo no debo embullarles a ustedes a pecar. Y es más, la realidad es que ninguno de ustedes necesita que yo les embulle a pecar. Pero ¿sabe qué? Prueba. La próxima vez que tú te das cuenta que hiciste algo malo, para ver si Dios no te da un garnatón, de alguna forma, te lo va a dar. Y antes de darte el garnatón, va a haber algo aquí adentro que te va a coger el esófago y te lo va a hacer un nudo. Vas a perder la paz, la tranquilidad interna y te vas a sentir miserable. Es por eso que Juan dice, no, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y quieren, no tuviera que ser un idiota. Tú sabes que agarra un martillo y saca el dedo gordo de su pie. ¡Pah! ¡Ay, qué rico! ¡Pah! Y se sigue dando. You gotta be kidding. Que es nacido de Dios, no practica el pecado, se da cuenta por lo mal que nos sentimos. Ahora, yo pudiera continuar dándole otros ejemplos más, pero no hay tiempo. Pero tú sabes qué, Pablo nos dice no solamente que
limpiémonos de estas cosas y cooperamos con Dios en el proceso de santificación. Pero hay algo más. Pablo dice que debemos de limpiarnos de aquellos que no están limpios. Escuchen esto, señores. Para llegar a ser un vaso honroso, el creyente debe hasta limpiarse, apartarse de cualquier persona, creyente o no creyente, que sea un vaso de deshonra o una persona inútil para Dios. Tenemos que apartarnos de la gente que no tiene ningún interés en seguir a Cristo, ningún interés en santificarse, nada de eso. Tenemos que apartarnos de gente así. Y si hay un creyente en la iglesia que es un sinvergüenza, una desgracia de la gracia, apártate de él también, más todavía. Fíjate lo que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, te lo está advirtiendo. Puede ser dentro de tu propia casa o dentro de la iglesia, pero no podemos. Ahora, la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje, nos lo aclara. No se dejen engañar, dice aquí, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Díganme, ¿qué madre no le dice a su hijo: mi hijo, dime con quién andas y te voy a decir quién eres? Porque tú sabes, la tendencia es que todo lo malo se nos pega. Y entonces si andamos con una persona que es un creyente sin vergüenza, algo de esa sinvergüenzadura se nos va a pegar. O si nos reunimos con amigos inconversos, prepárate, porque ahí sí que tú vas a tener un gran fracaso, una caída grande. Fíjate cómo Dios le dijo a Jeremías: ok, Jeremías, tú quieres servirme, tú quieres ser mi vocero, entonces tienes que hacer esto. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, primero, si te convirtieres, yo te restauraré o te salvaré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si tú sacas lo precioso de todo lo vil que tú ves en el mundo, serás entonces como mi boca. Conviértanse ellos a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos. ¿Ves? Si vas a andar con inconversos, trata de ser un buen ejemplo para ellos, para que ellos se convierten a ti y sean como tú eres. Un creyente que quiere ser fiel, quiere ser agradable, pero no te conviertas tú a ellos. ¿Ve? Entonces, mis amados hermanos, solo me queda decirles a ustedes, por favor no se ofendan, que tenemos que tener cuidado aún con nuestros familiares incrédulos, con nuestros hijos incrédulos y con nuestras amistades inconversas. Tenemos que tener cuidado. Ahora, yo quisiera tener la opción que algunas madres en esta iglesia van a tener el próximo domingo. Algunas más, yo no tengo esa opción. Tú sabes, yo no puedo llamar a Gerardo el sábado y decirle: no, mira, Gerardo, mañana es el Día de las Madres. Yo tengo todos mis hijos que se quieren reunir en mi casa y tengo que cocinar para ellos y tengo que prepararlo todo. Y entonces yo no voy a estar en la iglesia este domingo, si fuera el Día de los Padres. ¿Ve? Eso es cuando dejamos convertir como ellos. No puedo venir a la iglesia esta semana, pastor, porque me llegó una visita. ¿Te llegó una visita? Invítalos a la iglesia. Y si te dicen que no, dile: mira, yo voy a ir al primer culto esta semana a las 9. Si tú te despiertas antes que yo regrese aquí a las 10:30, ahí está el refrigerador. Mira, aquí hay un sartén que te lo voy a dejar afuera. Si tienes mucha hambre, levántate, prepárate un revoltillo. Mira, ahí está la cafetera. Y espérame, que yo regreso. Y después almorzamos juntos. Pero digan la verdad.
¿Cuántos de nosotros no diríamos, ay no, yo no puedo ir a la iglesia porque es Día de las Madres? Día de las Madres para pasarlo con mis hijos incrédulos. Bueno, ¿sabe qué? Si estamos bien organizados, bien disciplinados, todo lo que tú le vas a servir a tus hijos en el Día de las Madres, en ese almuerzo o esa cena, lo puedes preparar el sábado. Yo diría, pero qué sé yo no tengo la opción de no venir a la iglesia porque es el Día de las Madres o porque es el Día de los Padres. Tú sabes, yo no sé lo que ustedes piensan, perdónenme si yo pienso diferente, pero es que yo no tengo esa opción de decir, no, yo no voy a ir a la iglesia hoy, tengo visita. De ver, visita. Que yo le doy un beso a Gerardo un par de veces para que tú veas lo que él me va a decir. Visita, usted tiene que venir, pastor. Usted es el pastor. ¿Qué clase de ejemplo usted va a dar? Entonces, ¿por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Yo creo que podemos si intentamos. Oye, si tú tienes visita en tu casa, que tú no puedes confiar en ellos, en tu casa, solo, tú no debes de tener a esa persona en tu casa de visita. No, que vaya a un hotel. ¿Yes? Otra característica. Debemos de tratar de ser útil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta es la tercera característica. Pero es también un resultado de tener una vida limpia y santificada. Eso es lo único que necesitamos para ser útil al Señor. ¿Se acuerdan de este individuo? Oh, perdón, no tengo una placa. Pero ¿se acuerdan de Marcos? El que salió con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y cuando llegaron a Creta, ahí se rajó Marcos. Y dijo, no, yo voy para atrás para Jerusalén. Esto está muy difícil. ¿Qué va? Dormir debajo de las estrellas no es lo que yo esperaba. Entonces Marcos se fugó. Y después en otra ocasión Bernabé quiso invitar a Marcos para que de nuevo siguiera con Pablo y Bernabé. Y Pablo dijo, no, de eso nada. No me traigas ese niño malcriado aquí, que ya nos abandonó una vez. Para afuera. Y se formó una tremenda bronca entre Pablo y Bernabé, de tal forma que tuvieron que apartarse uno del otro. Pero luego, es una lástima que no puse esa placa. ¿La puse? No la puse. Qué lástima. Segunda de Timoteo 4:11 dice más adelante en esta misma epístola, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, el que era inútil parece que salió de su niñería, maduró un poco más en la fe y ahora Pablo lo manda a buscar. Tráeme a Marcos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Y que hay esperanza. La cuarta característica, preparado para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mis amados, una cosa es estar en condición de ser útil, otra es la de estar dispuesto para hacer cualquier buena obra. Esto conlleva la idea de disponibilidad, tanto como en condición. A mí me encanta cada vez que un cristiano, y son varios, yo creo que la mayoría de los cristianos que entran a visitar la iglesia bautista de North Miami un domingo y pueden sobrepasar de que aquí solo hay 4 gatos y ellos son las personas que les gusta servir al Señor y dicen, no, aquí que hay 4 gatos nada más, yo voy a ser el 5º y yo voy a ayudar aquí. Y luego me agarran un domingo o 2 después que han estado visitando la iglesia y me dicen allá afuera, pastor, yo quiero que usted sepa, yo no quiero estar en una silla. Eso es para un vaso deshonroso. Pero no. Póngame a hacer algo, pastor. Póngame a limpiar los baños. Deme una escoba y yo barro. Enseguida yo digo, aquí hay uno. Aquí hay uno dispuesto. Hay uno útil.
Y es muy probable que te vamos a comenzar limpiando baños, barriendo la iglesia. Pero yo te aseguro, si tú eres dispuesto para hacer cualquier cosa, no te vas a quedar solo limpiando baños y barriendo. Vas a seguir recibiendo otras cosas más. Yo pudiera mencionar, tú sabes, a varias personas, porque hay varios aquí que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Mira, la hermana Luz es una, la hermana Yeti es otra. Déjame no mencionar más nombres porque luego no voy a mencionar a todos los que debo mencionar. Amalia. Amalia es my go-to person. Personas así, que hacen cualquier cosa. La hermana Amalia me preguntó esta mañana, pastor, ¿va a venir María Vina? No, yo no creo que ella va a venir hoy. Pues yo ocupo su lugar allí en la mesa. Yo puedo coger a Amalia. No se lo digan a Jorge, se va a poner celoso. Yo puedo coger a Amalia y ponerla a ella donde a mí me da la gana, donde yo la necesito. Con Yeti más o menos igual, es igual. Con Alma Luz, dispuesta para todo. Bueno, y menciono solo las damas, pero aquí hay hombres también que están dispuestos a hacer lo que sea. ¿Verdad, Samuel? Lo que sea. Y tú sabes, no se ofenden si les mando a sacar el latón de basura. ¿Verdad, Samuel? Tú sirves para hacer mejores cosas que esas, pero bueno, a veces Samuel tiene que sacar la basura. Y yo quiero que ustedes sepan que si yo te mando a limpiar el baño, es porque yo todavía, de vez en cuando, se ensucia un baño, yo voy y lo limpio. Y eso no me tiene a mí por menos ni más. No. Dispuesto para toda buena obra. Noten, quinta característica, un corazón puro. Tiene que ver con la mente. Huye de lo malo, sigue lo bueno en tu mente primero. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo aquí. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Se acuerdan de esas, hermanos? Pasiones juveniles. Timoteo tenía unos 30 años cuando él recibió esta segunda epístola del apóstol Pablo. Tú sabes, entonces, huye de las pasiones que comenzaron en la juventud. El problema es cuando muchos hombres viejos, y acuérdense, yo soy un viejo más entre ustedes, un viejo más, un hombre viejo más aquí en la iglesia, pero lo triste es cuando un hombre viejo todavía anda siguiendo pasiones que comenzaron cuando él era un hombre joven. Eso sí es una tristeza, un viejo que lo que se llama comúnmente un viejo verde. Entonces, ¿sabes? Eso es una desgracia para un creyente. Llega el hombre a la edad a cierta edad, y se sienten que se están poniendo viejos y ya no tienen el mismo energía y vigor que tenían antes, y entonces el hombre sufre una crisis de media vida. Acuérdense que yo soy uno entre varios aquí. La única diferencia es que yo tuve mi crisis de media vida hace como 12 años atrás, tú sabes, ya yo sé lo que es eso. Pero fíjate, ¿qué hace el hombre en esta crisis que le llaman la andropausia del hombre? Es como la menopausia en la mujer, pero en el hombre es peor, yo creo. Andropausia. Ese hombre entonces busca una aventura con otra mujer más joven. Claro que tiene que ser con una más joven. Porque no me voy a enamorar de una vieja, me quedo con la vieja que tengo. Ay, mira, si piensa el hombre, yo no voy a buscar una vieja ya tengo. Una más joven, más linda, que tiene la piel bien estiradita. Entonces, esto ellos lo hacen porque no quieren admitir que el calendario es el problema. Sino que piensan que estar tantos años con la misma mujer, ellos creen que ese es el problema. Por eso yo necesito buscar algo nuevo. Y también durante esta época, usualmente, si el hombre puede, él cambia su carro. Entonces, se compra un Porsche de esos, de 2 asientos nada más. Porque él anda buscando. Y piensa que con un carro nuevo, deportivo,
alguna jovencita se va a dar cuenta, bueno, por lo menos por el carro. Y entonces cambia su carro y algunos hasta cambian la mujer. Si encuentran hay un dicho que dice, no se ofendan, hermano, una boba nace todos los días. Pero bueno, un bobo también. El otro día yo andaba con Rita y mi hijo, fuimos a comer en Cracker Barrel. ¿Conocen ustedes ese restaurante, Cracker Barrel? Está allá arriba en los Estados Unidos de América. Es comida norteamericana, rica, la atención es excelente. Y estábamos saliendo de Cracker Barrel, después de un rato allí, rocking and rolling, en los asientos que tienen allí, en el portal. Y mientras que nos montamos en el carro, mi hijo me señala un carro de esos deportivo, de 2 asientos, parqueado al lado del Jeepy de mi hijo. Y mi hijo me dice, papi, en vez de comprarte un Jeepy viejo de eso, como tú estás pensando en comprarte, tú debes comprarte un carro así. Yo le dije, mi hijo, yo no quiero un carro así. Porque entonces todo el mundo en la iglesia va a pensar que el pastor está teniendo una crisis de media vida. No quiero un carro deportivo de 2 asientos, no. Bueno, como ya les dije, mis amados hermanos, Dios gracias, la crisis de media vida, yo la tuve unos 10, 12 años atrás. Ahora Pablo le dice a Timoteo, límpiate de esto, pero huye también de las pasiones juveniles y sigue estas 4 cosas. La justicia, which is righteousness, la fe, que mejor traducido por fidelidad, amor incondicional y la paz en las relaciones armoniosas con otros hombres. Bueno, rapidito, la 6ª característica, una mente con discernimiento. Pablo le dice, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Debemos estar dispuestos a defender nuestra fe, pero no de entrar en debates necios. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, examínalo todo, retener lo bueno, pero absteneos de toda especie de mal. La 7ª tiene que ver con gentileza, característica de un vaso honroso, gentileza y amabilidad. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, iracundo, como yo era antes, ¿se acuerdan? No digan amén, no digan amén. Contencioso, sino que él debe ser amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Amable. Es como leímos en los requisitos para un obispo, que dicho sea de paso, lo que Dios requiere de un obispo es lo mismo que Él requiere del miembro más nuevo en la iglesia. Es lo mismo. Lo único que ya el obispo tiene que tener estas cosas bien pronunciadas en su vida. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no de 2 o 3, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero y no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Sería bueno que la iglesia bautista de North Miami tuviera un pastor amable, digan amén. Y no uno de esos de mal carácter, y apacible, manso. Y la última característica es la compasión, mis amados hermanos. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. Noten ahora. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Qué interesante. El arrepentimiento requerido por Dios para ser salvo no es algo que el hombre produce. El hombre pecador no puede arrepentirse a la manera de Dios, sino que el arrepentimiento, el deseo de arrepentirse, le es dado por Dios. Este es otro pasaje más que concuerda con todos los demás que enseñan que la salvación es un don de la gracia de Dios y no un producto del ser humano. Fíjense, ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trae. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado
del Padre. Si Dios no nos los da, nadie viene por su propia cuenta. Y siempre debemos de tener compasión con los incrédulos que se oponen, porque ¿sabe qué? Pablo dijo en este pasaje, la realidad de la vida es que la fe no es de todos la fe. Con eso él dijo que no es de todos. No todos van a recibir el don del arrepentimiento. No todos van a recibir de Dios el don de la fe. No todos van a ser salvos. Amén. Cáete de la mata. Si tú eras un bautista de eso que pensaba que tú vas a ganar el mundo para Cristo, ni siquiera Cristo ganó el mundo para Cristo. Porque no es de todos la fe. Dentro de todos los inconversos, impíos que hay ahí en la calle, Dios apartó a algunos para que fueran, tú sabes, bendecidos con esta salvación. Y Él puso en nosotros todo el deseo que no había de arrepentirnos y de creer en Cristo y de ser salvos. Y por Él estamos hoy nosotros en Cristo. Por Él, no por nada que nosotros hubiéramos hecho. En resumen, ahí lo tienen todo. Una vida limpia y de contaminación, un alma santificada, una vida santificada, alguien que es útil al Señor, preparado para toda buena obra, un corazón puro. Corazón habla de la mente, una mente también que tenga discernimiento, gentileza, amabilidad y una actitud compasiva con los que se oponen. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido hoy. Todos aquí queremos ser vasos honrosos, Señor. Ayúdanos a corregir lo que está dañado, lo mal en nosotros, y ayúdanos, oh Dios, para que un día tú nos puedas usar como un vaso honroso en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.